¿Han escuchado alguna vez las siguientes expresiones? Por ejemplo, no aguanto más. ¿Han escuchado, no es cierto? Las mamás dicen regularmente eso, ¿verdad? No aguanto más. Ya. Hasta aquí llegó todo. ¿Ya? No vale la pena seguir. Estoy harto de todo. Mi paciencia se ha agotado. Etcétera, etcétera. ¿Son expresiones conocidas? Las han dicho tal vez, ¿no es cierto?, muchas veces. Bueno, hermanos, hoy día quisiera hablarles sobre un mensaje que he titulado Una constancia de 23 años. Una constancia de 23 años. Cuando vemos, ¿no es cierto?, esta porción de la Escritura que es parte de todo un libro que se conoce como Jeremías o el profeta mayor Jeremías, es bueno tener y poner en contexto un poquito la vida de este hombre para poder entender las cosas que le tocó vivir. Y yo creo que muchas de ellas tal vez nosotros nos identifiquemos, si podamos tal vez decir junto con Jeremías, sí, a veces me he sentido como él, o a veces me he comportado como el pueblo al cual él predicaba. Jeremías nació alrededor del año 650 a.C., ¿ya? Es bien antiguo, es un profeta, la verdad, que estamos separados de él por más de 2000 años, 2650 años. Nació en una ciudad llamada Anatot, que pertenecía al reino de Judea. Su padre era un sacerdote conocido como el sacerdote Hilcías, y el ministerio de Jeremías se extendió alrededor de 40 años. 40 años de servicio al Señor. Nace, y esto es interesante, en el peor periodo de la historia hebrea, durante los últimos 10 años del reinado del rey conocido como Manasés, que era abuelo, en este caso, de Josías. Considerado, como dije, uno de los más malvados y corruptos reyes que haya tenido Israel. Este rey, interesante, Manasés reinó 55 años. ¿Se pueden imaginar? Más de 50 años de oscuridad, de maldad, de un mal gobierno, de malas leyes que se promulgaban cada día, de pecados que afloraban en la nación y de los cuales era partícipe y también, ¿no es cierto?, auspiciado de alguna manera este rey, toda esta maldad. 55 años de reinado de maldad. A veces nosotros nos quejamos de ciertos reyes, o en este caso presidentes de nuestra época, que a veces los toleramos 4 años nomás, ¿no es cierto?, 5, y ya queremos algunos que se vayan, ¿verdad? Algunos, ¿no es cierto?, han tolerado otros presidentes por más tiempo, ¿ya? Y no ha sido fácil. Y sin duda, ¿no es cierto?, es complicado el tema. Manasés impulsó, interesante, dentro de sus propuestas de maldad, la adoración pagana. Y esto me llama la atención. Un rey que se crió en un ambiente de conocimiento de la ley de Dios, a uno no deja de sorprenderle que este rey, que era conocedor del único Dios verdadero, de Jehová, ¿no es cierto?, el portentoso, el todopoderoso, el que se había manifestado de tantas maneras al pueblo de la nación de Israel por miles de años, abandone a Dios y empiece a promulgar leyes que incentivaban la adoración a ídolos, al paganismo, dejar de lado a Dios para, ¿no es cierto?, seguir leyes de carácter secular. Dentro de la adoración pagana se incluían orgías sexuales, ¿ya?, prostitución en todos los lugares, ¿no es cierto?, donde se adoraba a Dios antiguamente. El pueblo fornicaba en estos lugares consagrados a Dios. Se pueden imaginar, de repente cuesta también esto, pensar que en los templos, lugares de adoración a Dios, en vez de adorar a Dios, había orgías sexuales. ¿Se lo pueden imaginar? Para nosotros parece inconcebible, ¿verdad? Pensar que en el altar ahí habían personas teniendo relaciones sexuales, era en realidad algo que casi diría, como diría el Nuevo Testamento, cosas innombrables para nosotros. Pero ahí está. También trajo brujos y adivinos de otros pueblos que sumieron al pueblo en la superstición. Es decir, empezó a infiltrar el paganismo con toda su fuerza. A tal extremo se llegó su crueldad que un día colocó a su propio hijo sobre un altar y lo quemó vivo, hermanos. Vivo. Eso lo relata 2 Reyes 21:6. Ahí aparece, ¿no es cierto?, parte del resumen del reinado de Manasés y cómo este rey llegó a este extremo de colocar a su hijo vivo en el altar para ser quemado, ¿no es cierto?, y en adoración al Dios que él creía.
Recordemos además, hermanos, que la nación hebrea había sido establecida sobre claras instrucciones, como dije, en tocante a la adoración, y no había en los templos de Israel ninguna representación de la divinidad, para que así la adoración del pueblo pudiese ser en espíritu y en verdad. Y 2 Reyes 21:4 y 2 Reyes 21:7 al 8 así lo recalcan y lo enfatizan. Pero ahora, en este periodo de Manasés, los templos se encontraban repletos de ídolos, con formas de bestias, de animales, de monstruos que profanaban los lugares santos. Otros ídolos sin forma, como la lujuria, la codicia, se habían apoderado del corazón humano. Los asesinatos eran pan de cada día en la nación. Bien lo grafica 2 Reyes 21:9, que dice: mas ellos no escucharon, y Manasés, dice, los indujo a que hiciese más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Pueden ya tener un panorama, ¿ya?, del tiempo en el cual Jeremías predicaba? ¿Era un tiempo fácil? ¿Un tiempo, no es cierto, color de rosa, podríamos decir? ¿Un tiempo donde había libertad para hacer lo que uno quisiera? Hermanos, que una nación, y esto llama la atención, viva bajo un gobierno tan malvado por más de 50 años, parece, como dije al principio, difícil de imaginar para nosotros. Pero así sucedió. Y se dice que producto de esto, la fe en Dios prácticamente quedó en el olvido. Se fue sacando, ¿no es cierto?, a Dios de los templos, de los lugares de adoración. Estoy leyendo este libro. No sé si lo está al revés o no ahí. ¿Se lee bien? ¿Sí? Ya. Se llama La tormenta que se avecina. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. ¿No? Lo recomiendo, ¿ya? Si tienen la posibilidad de adquirirlo, cómprenlo y léanlo. Porque el doctor Albert Mohler, el pastor Mohler, hace un llamado de atención a la iglesia en cuanto a qué es lo que está sucediendo hoy con el cristianismo en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en América. Y él, en este libro, ¿no es cierto?, nos entrega información acabada sobre cómo la iglesia está abandonando poco a poco las creencias históricas del cristianismo y se está volviendo cada vez más amoldada al mundo, ¿no es cierto?, de una manera muy lamentable, para tenerlo presente. Después voy a leerles algo de este libro también. La historia nos dice, hermanos míos, que después de toda esta situación tan lamentable, solo un remanente que casi vivía en la clandestinidad se mantenía fiel y seguramente cada día clamaba a Dios: Señor, saca a este rey malvado, por favor, saca a Manasés, vuelve, ¿no es cierto?, a nosotros con un rey que pueda llevarnos nuevamente a la adoración a ti. En estas oraciones que elevaba el pueblo, dice la historia, que de pronto y inesperadamente el rey Manasés muere. Y pronto, dice, termina toda esta maldad. Y el pueblo esperanzado ve que asciende al trono el hijo de Manasés, conocido como Amón. Este rey va a gobernar, ¿no es cierto?, 2 años. Y cuando asciende al trono, el pueblo, como dije, esperanzado, esperan que las cosas cambien. Pero pronto se dan cuenta que sigue todo igual. Y Amón, ¿no es cierto?, hace más mal todavía que su padre Manasés. Era lógico, ¿verdad? Si tenemos un padre malvado, dicen algunos, ¿qué se puede esperar de los hijos? Aunque a veces no siempre es así, ¿ya? Ahora, Manasés estaba en pleno gobierno cuando de repente, pronto, ¿no es cierto?, de una manera inesperada también, este rey Amón es asesinado. Y como dije, su gobierno solamente dura 2 años. Y posterior a esto, después que el pueblo ya dijo, ya de ahora qué vendrá, asciende al trono Josías, que apenas tenía 8 años de edad cuando asciende al trono. Era un niño, un pequeño, ¿no es cierto? Y obviamente el pueblo dijo, menos esperanza tenemos si Manasés y en este caso Amón se han comportado como ellos han querido, haciendo tanto mal, ¿qué esperábamos de Josías? Pero cuando este rey asciende al trono alrededor del año 640 y gobierna por espacio de 30 años, hay de una manera que uno no esperaba cambios radicales en la nación. Comienza, se dice, uno de los periodos más extraordinarios de la historia del pueblo de Israel. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Josías, habiendo tenido un abuelo, ¿no es cierto?, a uno de los abuelos más malvados como rey, y a un padre que siguió los pasos de su padre, en este caso Manasés, pudiese ser diferente?
Pero sin embargo, la historia nos dice, y el relato bíblico lo muestra, que así fue, que Josías comenzó un periodo de reformas como nunca antes se habían conocido. Aparece el libro de la ley, ¿no es cierto?, encontrado por los sacerdotes, se lo llevan a Josías, se lo leen delante de Josías, Josías que ha impactado por esto y dice, no es posible que esto esté aquí oculto sin que el pueblo lo sepa. Y empieza la reforma y empieza el pueblo, ¿no es cierto?, a hacer otra vez a la adoración a Dios. Sin duda, la aparición de Josías en escena fue milagrosa, y aquellos 57 años de oscuridad y maldad entre Manasés y Amón que habían albergado a la nación, o sumido a la nación en tal oscuridad, ¿no es cierto?, comienza a quedar en el olvido. Y uno se pregunta, ¿pero qué tan en el olvido, hermano? ¿Qué tan en el olvido? Y esto es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 25 de Jeremías. A veces no hay que confiarse, ¿no es cierto?, cuando vemos cierto avivamiento en nuestra iglesia, cuando vemos, ¿no es cierto?, que ciertos grupos están levantando el nombre del Señor en alto, que a veces yo me siento bien y con todas las fuerzas, porque a veces, de pronto, o a veces, ¿no es cierto?, los seres humanos cambiamos radicalmente nuestro estilo de vida. Y hay que analizar nuestra vida a diario. La Biblia dice que debemos estar examinando nuestro corazón cada día, para ver si no hay en nosotros algún espíritu de maldad. Si se habrán dado cuenta, Jeremías comienza una serie de advertencias hacia el pueblo de Judá desde el año 13 del gobierno ¿de quién? Volvamos a Jeremías, fíjense. ¿Cuándo comienza Jeremías su ministerio? Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero del rey Nabucodonosor, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, ¿ya? Desde el año 13 del gobierno de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son ¿cuántos años que había estado predicando Jeremías? 23 años, dice, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano, y sin cesar. Pero ¿qué dice el relato bíblico? ¿Qué pasó en este periodo en que Josías, este buen rey, estaba gobernando? ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Y qué pasaba con la predicación de Jeremías hacia este pueblo? Dice, pero no oísteis, pero no oísteis. Un periodo, hermanos, que abarca 23 años, en donde Jeremías, dice la historia, predica junto a otros profetas un único mensaje. Un único mensaje. Versículo 5. ¿Cuál es ese único mensaje? Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Hermanos, aquí vemos que a pesar de las reformas de Josías, muchos en la nación de Judá seguían desobedientes a Dios, y el relato nos dice que el juicio no se dejaba esperar. Si uno se adelanta un poco, en el versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos? 70 años. 70 años en Babilonia. Y parte de lo que sucede en Babilonia, sabemos, lo relata el libro de Daniel también, por si quieren saber algo. Llegaría un juicio, hermanos, por los pecados de la nación de Judá, producto de que, a pesar, como dije, de la reforma de Josías, de este volver que pretendía este rey a la nación, a la adoración correcta de Dios, habían muchos que no estaban oyendo el mensaje y que seguían desobedientes y seguían en sus prácticas. Y esto no es extraño si uno se pone a pensar que hubieron 55 años sistemáticos en los cuales se quiso sacar a Dios de los templos, la adoración a Dios, el seguir a Dios. Era lógico que toda una generación se había olvidado de Dios y estaban viviendo según sus propios instintos, según sus propios deseos. Sin embargo, hermanos, aquí vemos que predicar por 23 años a cualquiera lo hubiera agotado, ¿verdad? Ahora entendemos las primeras frases que yo le dije, no aguanto más, estoy harto, hasta aquí llega todo. Bueno, predicar 23 años requiere de un temple único por parte de un profeta como Jeremías. Pero vemos que esto no fue así, que el pobre Jeremías, ¿no es cierto?, conocido también como el profeta llorón, por sus constantes vaivenes emocionales y espirituales, ¿no es cierto?, a veces sucumbió y se cansó de estar predicándole a este pueblo desobediente. Pero, sin embargo, vamos a ver que la gracia de Dios
logró sostener a este pobre hombre en estos tiempos tan tumultuosos para la nación. Algo que debemos tener presente, por lo tanto, hermano, como creyente en esta hora, si es que queremos perseverar en la carrera cristiana, que nosotros no vamos a lograr mantenernos vivos, avivados, ¿no es cierto?, por el fuego de Dios, constantes en el servicio a Dios, si es que no hay una dependencia estrecha de la gracia de Dios en nuestros corazones. No es por nuestras fuerzas, no es por el brazo de carne, ¿no es cierto?, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, que uno logra mantenerse adelante. Ahora quiero que veamos, por lo tanto, por qué Jeremías entrega un mensaje tan severo a esta nación. Para esto es necesario remontarnos en el tiempo. Ya hemos visto que Jeremías algo nos relata sobre la conducta del pueblo, pero si uno se remonta en el tiempo, vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas cosas que es interesante para nosotros considerar. Y vayan, por favor, a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Versículos 12 y 13. 27, versículos 12 y 13. Dice en la historia bíblica que cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Cuando el pueblo, hermanos de Israel, llegó por primera vez a la tierra prometida después de vagar 40 años por el desierto, y sabemos que este vagar se produjo, ¿por qué también? Porque el pueblo no escuchó, ¿ya? Me llama la atención la paciencia de nuestro Señor, ¿ya? Persiste en una nación y en un pueblo que constantemente es desobediente, ¿ya? No como nosotros, por supuesto. Nosotros somos siempre obedientes, ¿verdad? Siempre estamos ahí al pie del cañón siguiendo a nuestro Señor. Sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que a veces nos parecemos mucho a esta nación. Bueno, después de 40 años vagas por el desierto, estamos hablando del año 1400 antes de Cristo, Josué los lleva al pueblo, a un pueblo llamado Siquem, al otro lado del Jordán, específicamente a las faldas de dos montes, conocidos como el monte Ebal y el monte Gerizim, ¿ya? Y este relato lo encontramos aquí y explayado en los capítulos 27 y 28 por si quieren ahondar un poco más. Como se habrán dado cuenta por la lectura, Dios, hermanos, está apercibiendo a su pueblo antes de establecerse la nación en la tierra prometida, advirtiéndoles que las maldiciones y o bendiciones van a recaer sobre ellos en la medida que sean, ¿qué cosa?, obedientes o desobedientes. No hay medias tintas, o obedeces o desobedeces, ¿no es cierto? Y basado en eso van a haber bendiciones o maldiciones para la nación. Esto fue, ¿no es cierto?, este fue el lugar donde la palabra de Dios, hermanos, fue hablada y escuchada. En medio de estos dos montes, Dios apercibe a su pueblo y los prepara para entrar en la tierra prometida, entregándoles serias advertencias de cómo deben conducirse ahora como nación, como pueblo escogido de Dios. Los versículos 15 al 26 de Deuteronomio 27, que no voy a leer completo, y el capítulo 28, expresan el contenido detallado de las bendiciones y maldiciones. Si ustedes los leen ahí, vamos a leer unas pocas, ¿no? Versículo 15, por ejemplo, 27:15, dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, ¿ya? Obra de mano de artífice la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, ¿qué cosa? Amén. Va a ser maldito. Maldito el que deshonrara a su padre y a su madre. Versículo 17. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. 18. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. 19. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Versículo 21. Maldito el que se ayuntare, dice, con cualquier bestia. 22, maldito el que se acostare con su hermana. 23, maldito el que se acostare con su suegra. 24, maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. 25, maldito el que recibiera soborno. Maldito, maldito, maldito. Hermanos, son serias advertencias. No es cosa menor el ser desobediente a Dios. Si bien tenemos un Dios de misericordia, que muchas veces tolera nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz, las consecuencias de tu pecado y de mi pecado siempre van a tener una maldición, ¿no es cierto?, estampada. Es decir,
vamos a sufrir las consecuencias de nuestro extravío. Y por el otro lado dice, capítulo 28, versículo 3, dice, bendito serás tú y la ciudad, bendito tu campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta, bendita será tu entrar y salir, etc. Y aparecen las bendiciones también para el pueblo si obedece. Aquí, hermanos, en este capítulo, por lo tanto, volviendo a Jeremías 25, versículo 3, leemos que desde el año 13 de Josías, como dije, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido, dice Jeremías, su palabra. Yo les he hablado en repetidas ocasiones, dice la versión NBI, pero ustedes no me han hecho caso. No me han hecho caso. Hermanos, qué tremendo pensar en esto. Imaginarse que por 23 años, cada mañana, Jeremías se levantaba, escuchaba la palabra de Dios con atención. Y por 23 años leemos en esta porción de las Escrituras que el pueblo, ¿no es cierto?, escuchaba el mensaje recibido por Jeremías. Sin embargo, el pueblo era indolente a este mensaje predicado de Dios por medio de este profeta. Leemos los versículos 4 y 5 que el pueblo no escuchaba, que no prestaba atención y que por ende terminaron siendo desobedientes, dice el versículo 7, a la palabra del Señor. Por lo tanto, si retrocedemos dentro del contexto del libro de Jeremías capítulo 7 ahora, y vayan por favor allí, vayan a Jeremías 7, ¿ya? Importante esta porción también. Jeremías capítulo 7. Versículos 13, 25 y 26. Jeremías 7, 13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque, dice Jeremías, os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no, dice la Escritura, ¿qué cosa? Respondisteis. Versículo 25, vamos un poquito más adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Mire, le está recordando lo que yo les leí en Deuteronomio capítulo 7, ¿verdad? Dice ahí, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano, dice, y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hermanos, notarán que el patrón de la conducta malvada del pueblo de Dios, la nación de Israel, fue un patrón de constante desobediencia. Y de la nación completa, dice Jeremías. No solo en los tiempos de Jeremías, sino que cuando salieron desde Egipto, ¿no es cierto? Jeremías dice que esto ha sido una constante parte del Señor de repetirles el mensaje, de tener misericordia, de querer hablarles a pesar de su porfiado corazón. Y sin embargo, no los oyeron. Entonces, hermanos, aquí vemos que no solamente es una predicación de 23 años, no es solamente la paciencia de un Jeremías de 23 años, es la paciencia de ¿quién? De un Dios que por más de 2000 años ha estado insistiendo con el corazón de la nación, y la nación constantemente obedecía y desobedecía. Había maldición, había bendición. Esta era la constante del pueblo. Hermanos, al ver la ardua tarea que le tocó a este hombre, entendemos por qué lo embargó muchas veces el desánimo. Cualquiera que se hubiera abocado de nosotros a esta tarea, sin duda hubiese abandonado esta misión, se habría ajustado tal vez al status quo, como diría Pablo en Romanos 12, y a lo mejor nosotros nos hubiéramos amoldado a la conducta del pueblo, a la conducta del siglo del pueblo. Ante este tremendo desafío, por lo tanto, Dios le sale al camino al profeta, lo confronta con palabras, ¿no es cierto?, que son un desafío para la vida de Jeremías, cuando a lo mejor estaba a punto de tirar la toalla, y uno lee en el capítulo 12, versículo 5, algo interesante. Si los que corren a pie, dice, han hecho que te canses. Jeremías, si tú te has cansado con aquellos que son seres humanos comunes y corrientes como tú, ¿cómo vas a competir, dice, con los caballos? Es decir, ¿cómo vas a poder competir con aquellos que todavía se oponen más a mí? Con aquellos que luchan contra mí. ¿Tendrás las energías? ¿Tendrás las fuerzas? Este es el llamado y el desafío que está haciendo Dios a Jeremías. En otras palabras, Dios lo desafía a salir del sopor y ver que hay una tarea mayor y urgente que afrontar y que debe ser constante en la vida del cristiano en cuanto a predicar el evangelio día y noche, ¿no es cierto?, a una nación y a un pueblo que muchas veces será desobediente. Hermanos, aquí vale la pena hacernos unas preguntas de reflexión. ¿En dónde nos encontramos hoy nosotros en nuestras vidas como cristianos? ¿Dónde te encuentras hoy, tú parado?
¿Somos capaces de ver el tremendo desafío que tenemos por delante? Tal vez algunos se lo han preguntado. No sé si tú has salido del sopor. No sé si te has dado cuenta que Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que seas un agente de sal y luz a la sociedad. Un cristiano, y yo como cristiano, tú como cristiano, no puedes vivir, ¿no es cierto?, indolente a la necesidad de este mundo. Y pensar que el mundo va a salir adelante si es que viene un presidente, otro presidente, ¿no es cierto?, si es que no sale este y esto otro. ¿Se han dado cuenta que a veces hoy día, y uno lee las redes sociales, muchos están esperanzados, ¿no es cierto?, en las nuevas leyes, en las nuevas constituciones, y aquí y allá hay un deseo de, pero nosotros no queremos ser tan ingenuos, ¿verdad? Y tú no debes ser tan ingenuo. El único que puede hacer cambios radicales en el corazón de una nación, en nuestros corazones, ¿quién es? Solo el Señor. Las leyes solamente pueden hacer cambios estéticos, ¿no es cierto?, y superficiales, pero una ley no cambia el corazón. Y a pesar de la reforma de Jeremías, el corazón del pueblo no había cambiado, seguía igual. Por eso yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón hoy día? Las bendiciones y maldiciones de Dios, si somos obedientes o desobedientes, recaerán tarde o temprano sobre nuestras vidas. Por otra parte, tomar conciencia, hermanos, sobre el juicio de Dios debería poner en nuestro corazón un sentido de urgencia sobre aquel que aún no ha escuchado el mensaje del Evangelio del Señor en este mundo. Y vuelvo a preguntarte entonces, ¿sobre qué lado del monte te encuentras hoy? ¿En qué lado del monte? Lo segundo, por lo tanto, que quiero que consideremos hoy, hermanos, a la luz de este desafío y llamado de urgencia de parte del Señor, es la necesidad de estar comprometidos con este mensaje que nosotros decimos creer, un compromiso con el mensaje. Jeremías tuvo este compromiso fiel y constante por 40 años, pero aquí en este relato dice que estuvo en esta etapa tan difícil por 23 años. Jeremías comprendió por el obrar de Dios en su vida que el mensaje que estaba entregando era prioritario, que era, ¿no es cierto?, era atingente, ¿no es cierto?, era contingente al tiempo en el cual estaban viviendo, era necesario, que no podía claudicar en llevar en alto, hermanos, el estandarte de Dios. Y para esto dispuso su ser, ¿no es cierto?, todo su corazón en realizar la tarea encomendada. Y tal vez sería bueno hacer nuestra la oración del salmista en el Salmo 108, versículo 1 y 2, cuando dice, Señor, firme o dispuesto está, oh Jehová, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten, dice, arpa, salterio y lira. Haré despertar al nuevo día. Hermano, Jeremías comprendió que este mensaje era el mensaje de Dios y entendió que cada mañana era un tiempo para encontrarse ya no con los problemas que le ocasionaba el pueblo en su desobediencia, sino para encontrarse en primer lugar con Dios. Al lado, en este encuentro personal con el Señor, al lado podían quedar las burlas, el desánimo, el largo transitar de predicar por 23 años. Solo importaba vivir el presente en compañía del Señor. Si nosotros queremos, hermanos, ser bendecidos por el Señor, si queremos tener un compromiso con el mensaje, debemos en primer lugar tener comunión con el Señor del mensaje. Comunión con el Señor del mensaje. La sociedad, hermanos, de los tiempos de Jeremías era una sociedad errática. Vivían solo por sentimientos. Nunca concluían ninguna cosa. Siempre estaban buscando algo novedoso. ¿Se parece a nuestra sociedad o no? ¿Sí? Me parece que es nada nuevo debajo del sol, diría alguien por ahí. Se repiten los mismos resabios de siempre, de la conducta de la sociedad. Jeremías siguió adelante, hermanos, en su exhortación. Procuró sacar, ¿no es cierto?, de su pobre estado a una nación que era indolente al mensaje de Dios, que solo buscaba satisfacer sus perversos deseos, ¿no es cierto?, malvados. Miren, hermanos, cómo Jeremías describe la conducta de la nación. Vayan a Jeremías capítulo 2, miren, llama la atención la manera gráfica y cruda, diría yo, además, en la cual Jeremías describe la conducta del pueblo en su tiempo. Jeremías capítulo 2, y vamos a leer que Jeremías no era políticamente correcto, ¿ya? Decía las cosas por su nombre, ¿ya? Claramente. Jeremías capítulo 2, versículos 23 y 24, dice así, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Hermano, una de las cosas más terribles es cuando nos volvemos hipócritas, ¿no es cierto? Y no reconocemos que estamos mal. Era tan evidente la maldad que se habían acostumbrado al mal que ya no eran capaces ni siquiera de reconocer el mal.
Y eso pasa en nuestro tiempo también, ¿verdad? La gente se acostumbra a lo malo, a tal punto que ya no reconoce cuando está actuando mal, no tiene un referente para saber si está bien o mal. Y al final inventa sus propias cosas, ¿no es cierto?, su propio estilo de vida. ¿Cómo dices? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Y Jeremías le dice de parte de Dios, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Mire cómo le dice, dromedaria ligera que tuerce su camino. Lo trata como un animal, como una camella, a la nación. Asna montés, le dice también, acostumbrada al desierto, que en su ardor, es decir, en su tiempo de celo, olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Qué les parece? Una fuerte comparación, sin duda, cuando leemos esto. Hermanos, Jeremías les dice, en pocas palabras, que viven dominados solo por sus impulsos y deseos, ¿no es cierto?, carnales, corriendo de un lado para el otro, para satisfacer sus apetitos lujuriosos. La historia, queridos, nos muestra que esta fue la constante del pueblo de Dios. Vagaban sin rumbo, teniendo buenos y malos reyes, un sube y baja constante, un vagar sin rumbo. Pero a pesar, hermanos míos, de esta actitud, a pesar de esta conducta mala, el Señor les muestra su amor de pacto, incondicional, mostrándoles que no desea que sigan viviendo en la vanidad de sus corazones, y por eso les envía este profeta Jeremías, que les ha predicado ¿por cuántos años? 23 años. Y si extrapolamos esto a los tiempos de la salida de Egipto, sumamos muchos años más de fidelidad por parte de Dios y su pueblo amado, más de 2000 años. Hermanos, esta actitud de parte de Dios nos muestra que la nación ha estado constantemente, y en tercer lugar, viviendo bajo el alero de la misericordia de Dios. ¿Ya? Bajo la misericordia de Dios. Leamos, por favor, Lamentaciones, un libro escrito por Jeremías también. Lamentaciones capítulo 3. Un poquito más adelante, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, un libro más pequeño, que está entre medio de Jeremías e Isaías. Jeremías capítulo 3, versículos 22 y 23, dice así. Por la misericordia de Jehová, dice Jeremías, ¿qué pasa? No hemos sido consumidos. Hermanos, no sé si captan ahora un poquito mejor por qué Jeremías dice esto. Nosotros a veces leemos este texto y lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Pero hay que entender que Jeremías lo está aplicando a un contexto terrible de conducta y de proceder mala de la nación. Habían caído tan bajo, ¿no es cierto? Se estaban haciendo prácticas tan detestables ante Dios, ante los ojos de Dios, que Jeremías, ¿no es cierto?, ve que a pesar de todo esto, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y se incluye él, por si acaso, también. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué pasa con ellas? Nuevas son cada mañana. Y Jeremías dice, grande, grande es tu fidelidad, Dios, para conmigo. Grande. Hermanos, el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades porque Dios es fiel a nuestros corazones. ¿Por qué Jeremías, hermanos, fue constante en su ministerio? El profeta fue constante en su vida porque Dios fue constante con su vida. Voy a repetir esto. El profeta fue constante en su vida porque Dios fue constante con su vida. Y los versículos que acabamos de leer lo demuestran claramente. Jeremías aprendió esto, hermanos, de Dios mismo. Jeremías fue un modelo de persistencia, un creyente que se levantaba antes del amanecer y escuchaba la palabra de Dios cada madrugada. Y en la quietud del amanecer escuchaba atento al Señor. Era un tiempo, ¿no es cierto?, de buscar y descubrir la voluntad de Dios en primer lugar para sí mismo. Y todo esto, a pesar de que el pueblo hacía todo lo contrario, no escuchaban ni prestaban la más mínima atención a Dios. Hermanos, esto nos enseña una importante lección. La razón de nuestros estilos erráticos de vida, nuestra inconstancia, nuestra infidelidad, nuestra incapacidad para diferenciar a veces entre lo bueno y lo malo, es simplemente porque no madrugamos para escuchar a Dios. No tenemos ese tiempo de silencio en medio del bullicio de esta sociedad en la cual estamos inmersos, de este mundo con su ruido infernal.
Jeremías, al igual que María, a los pies de Jesús en el Nuevo Testamento, había escogido lo más necesario para ser constante durante 23 o 40 años de ministerio. Lo mejor para su vida y que nadie le quitaría era estar atento al Señor. Hermanos, nuestra sociedad es compleja y quiero leerles algo antes de ir terminando y sacar algunas conclusiones. ¿Ustedes creen que bueno, a lo mejor ustedes dirán, pastor, nosotros como iglesia estamos en la búsqueda del Señor? Y qué bueno, estamos hoy día a lo mejor en un buen pie. El Señor nos ha salvaguardado, nos ha entregado un buen pastor, buenos líderes, tenemos hambre a la palabra de Dios, tenemos lindas reuniones, somos privilegiados en escuchar el mensaje. Pero hermanos míos, somos un porcentaje bajo. El mundo actual tiene 7.000 millones de habitantes o poquito más hoy día, ¿ya? Cuando yo empecé a estudiar para el pastorado, la nación, el mundo tenía alrededor de 6.000 millones. Hoy día son más de 7.000 millones, se cree que 8.000 millones, tal vez. Hartos, inimaginable la cantidad de gente. ¿Cuántos de esos serán creyentes en nuestra sociedad? Se cree, ¿no es cierto?, que el porcentaje es bajo. Tal vez sean un poquito más de 1.000 millones los que profesan el cristianismo. Y de ahí todos los demás profesan otras religiones, ¿no es cierto?, como el hinduismo, religiones orientales, etcétera, y el hinduismo que tiene cualquier cantidad de seguidores, etcétera. El cristianismo tiene un porcentaje bajo de seguidores, 1.000 millones, tal vez, un poquito más. Pero de esos que dicen ser cristianos, ¿cuántos creen ustedes que serán creyentes verdaderos? Algunos dicen que con optimismo la mitad, el 50%. Hablemos de 500 millones en el mundo. Pocos, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos serán creyentes verdaderos, creyentes fieles a la palabra de Dios? Creo que podemos seguir reduciendo otro 50% o menos. No es mucho, ¿verdad? A la luz de la gran población que tenemos en el mundo, el cristianismo histórico verdadero es bajo, es un pequeño pueblo. El resto muchas veces creen cualquier cosa. Mire, les voy a leer lo siguiente. En el año 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados. ¿Ya? Siguiendo su estela, ¿no es cierto?, sabemos más adelante que hoy día la iglesia y muchas iglesias también hacen lo mismo, ¿sí? Han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Iglesias evangélicas, y en Estados Unidos hay iglesias dedicadas solamente a homosexuales, a pastorear, entre comillas, homosexuales, hoy día se dicen cristianos, creyentes. El cristianismo, en los Estados Unidos también se ha legalizado el aborto, y en nuestro país vamos por las mismas, y muchos creyentes hoy día también, ¿qué pasa? Están de parte de ¿qué? Del aborto. ¿Recuerdan a Amanecer, no es cierto? ¿Qué hizo? Puso a su hijo en adoración a un Dios para ser quemado vivo. Hermanos, hoy día hay creyentes que hacen lo mismo, o supuestos creyentes, mejor dicho, que hacen lo mismo. Promueven el aborto, que dicen que no es vida, que no importa. Estamos hablando de, hermanos, cristianos, supuestos cristianos. En Estados Unidos también, pero esto también se da acá en Chile, hoy día sabemos que en la moneda hay una mujer que es la capellana, ¿verdad? Es una mujer liberal, que es lesbiana, que cree en el matrimonio entre personas del mismo sexo, que aprueba el aborto. Esa es la consejera, ¿no es cierto?, espiritual, supuestamente, de la moneda. Hermanos, como les digo, lean este libro, se van a encontrar con cosas terribles, de cómo está en decadencia el cristianismo hoy en día, y cómo se necesita entonces este mensaje de advertencia, para que tú y yo no caigamos en esto. Muchos de estos creyentes que yo les menciono, y que menciona el autor en este libro, otros creyentes que yo he conocido, profesaban ser creyentes ortodoxos, fieles a la palabra de Dios, y hoy día están lejos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Hermanos, algunas aplicaciones a tener presente. La voz del Señor debe ser escuchada y obedecida cada día. Cada día, hermanos. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser catastróficas para nuestras vidas, como lo fue para la nación de Israel en innumerables ocasiones. En segundo lugar, hermanos, consideren esto. Los mandamientos del Señor son para nuestro bien. Nos protegen de sufrir daños
espirituales. Mucha gente dice, no quiero obedecer la palabra de Dios porque es muy restrictiva, no me da libertad para vivir como yo quiero, ¿no es cierto? Siempre me están diciendo no. A todo esto los 10 mandamientos son un constante no, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no matarás. Inclusive hoy día cristianos psicólogos nos dicen, no use tanto el no con sus hijos, se van a traumar. ¿Ya? Y de repente los cristianos estamos escuchando la voz del mundo, ¿no es cierto?, a través de sus supuestos iluminados, ¿no es cierto?, gente que estudió en la universidad, que está capacitada, que ha estudiado el comportamiento humano y que nos dicen a nosotros cómo debe ser predicado el mensaje del Evangelio. Hermano, parece que Jeremías no escuchó a ningún psicólogo, por lo que yo veo, ¿ya? Ni el resto de la Escritura tampoco. Los mensajes de la Escritura son fuertes muchas veces. No estoy diciendo que con esto que seamos ofensivos como seres humanos. Lo único que tiene que ofender a otro ser humano es la palabra de Dios, que se habla por sí sola. Eso sí. Pero nosotros debemos ser amables con todo el mundo, predicarle el Evangelio con amor y misericordia, advertirle sobre su conducta, porque las consecuencias, como dije, de desobedecer a Dios pueden ser tremendamente dañinas. En tercer lugar, hermanos, a Dios sí le importa su pueblo. Dios jamás va a permitir que el pueblo que Él ama, que Él creó para su gloria, que Él salvó a través de la obra de Cristo en la cruz, viva de una manera tonta y vacía, siendo Él una fuente inagotable de satisfacción para su vida. Queridos hermanos, no caben cisternas rotas que no retienen agua, que Jeremías también lo dice. Por el contrario, busquen en la fuente inagotable que es el Señor para nuestras vidas. Nuestra sociedad hoy día erráticamente y sentimentalmente busca satisfacer sus deseos a través de la droga, a través de la música, a través, ¿no es cierto?, de las expresiones artísticas, entre comillas, a través de una conducta libertina sexualmente, etcétera. Piensan, ¿no es cierto?, que con eso van a adquirir mayor libertad. Y lo único que han hecho, hermanos míos, es ¿qué cosa? Es quedar más enclaustrado, más encarcelado, más prisionero de sus pasiones y deseos. Y después nos preguntamos por qué tanta violencia, por qué tanta maldad en nuestra sociedad, porque no han encontrado en Dios la satisfacción única y plena. En cuarto lugar, queridos, la persistencia o constancia de los hijos de Dios, como lo fue Jeremías, no radica en sus capacidades naturales, sino en la constante misericordia y fidelidad de aquel que nos compró con la sangre preciosa de su Hijo en la cruz del Calvario. Así que téngalo presente, vive en comunión con tu Salvador. Y por último, como dice Hebreos 1, 1 y 2, Dios ha hablado, hermanos, muchas veces y de muchas maneras en el pasado por medio de sus profetas, como por ejemplo Jeremías, pero en estos tiempos sigue hablando por medio de su Hijo, el máximo profeta de nuestros corazones, heredero de todo, dice, y por medio de quien fue hecho el universo. Ante esta realidad, por lo tanto, no podemos hacer oídos sordos a un mensaje tan importante, tan prioritario para nuestras vidas. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oiga, pero oiga activamente, no, porque a veces hay un oír pasivo. Dice, escuchábamos, sí, estuvo bien, interesante, me gustó, etc. Estamos hablando de un oír activo, de una persona que escucha y hace lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, le dice a su iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, ¿y qué cosa? Y cenaré con él, ¿no es cierto? Y tendré comunión con él. ¿Qué quiere el Señor realmente? Quiere que tú le oigas y que estés en comunión con él y que estés apercibido de su mensaje y que prediques su mensaje a este mundo que está moralmente sordo y que necesita, ¿no es cierto?, la trompeta de Dios que sale de tu boca y que satisface el corazón del ser humano. Que el Señor tenga misericordia, queridos, de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Oremos.